Vamos a leer la Biblia en el libro de Mateo capítulo 13. Amén. Libro de Mateo capítulo 13. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. Dios añada bendición a su santa y divina palabra. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, este es un pasaje bíblico muy conocido, que se hace muy sencillo por el hecho de que la mayoría de nosotros como cristianos nos identificamos con este pasaje bíblico, porque de alguna forma ya o lo hemos leído o hemos escuchado a las personas hablar o disertar acerca del mismo. Pero hay muchas cosas dentro de las cosas sencillas que podrían ser de gran profundidad y que podrían traernos a nosotros grandes enseñanzas a través de las ilustraciones. Lo primero que podemos encontrar aquí es la estrategia de Jesús. Jesús, el maestro de maestros, el rey de reyes y señor de señores, el que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una persona totalmente conocedor del entorno que le rodea y de las gentes a los cuales se dirige. Por eso Jesús usa la estrategia que le quiero mencionar en este momento. Jesús habla a las gentes a partir del conocimiento que tiene. Yo escuché a un gran maestro secular dando una conferencia, una enseñanza diciendo: a las gentes se le instruye tomando como referencia primero el grado de conocimiento que tiene. Dije, wow, parece ser como si en la Secretaría de Educación o la licenciatura de la carrera que cursó esta persona le enseñó esas cosas, pero la Biblia hace tiempo que ya lo había enseñado. Jesús está hablándole a las gentes. Observe, cuando una persona por ahí le dice, vamos a decir como un ejemplo, un médico le dice a usted: usted tiene una cefalea, o usted tiene gastroenteritis, o usted tiene una bronquitis. Aparentemente la persona que no tiene ningún conocimiento de las ramas de la medicina se vuelve loco inmediatamente y llama a sus familiares diciendo que le han diagnosticado una enfermedad rarísima, una cefalea. Dios mío, me está llevando quien no me trajo. Pido la oración corriendo porque esto es terrible. Cuando en verdad cefalea es un dolor de cabeza. Cuando le dicen una gastroenteritis, ya la persona, nada más por escuchar ese nombre tan raro, piensa que hay que hacerle un internamiento corriendo porque ya tiene una enfermedad incurable, cuando se está tratando realmente de una diarrea con vómito. Y cuando le hablan de una bronquitis, le está hablando de una infección en los pulmones, en los bronquios, que podría ser producida por una simple gripe. Entonces, Jesús no abusa de su conocimiento para hablar con las gentes. Y habiendo un grupo de personas congregado en ese lugar, ahora Él empieza a hablarle a través de parábolas. ¿Por qué a través de parábolas? Habían dos propósitos a través de las parábolas. Primero, porque las personas que no están muy interesados en conocer y saber las cosas, a veces hay que hablarle de una forma que prácticamente, al menos que sea que ponga una muy especial atención, no lleguen a entenderla. A Jesús le interesaba que en ese momento le entendiesen las personas que estaban interesadas.
Y fueron tan interesados los discípulos que después de haber dicho la parábola a Jesús, entonces le preguntaron: ¿qué tú quisiste dejar dicho con esto? Alabado sea el Señor. También encontramos otro propósito, y es que usted podría leérsele un libro entero y quizás no recuerde nada. Se le podía hablar de la Biblia, de muchos pasajes bíblicos proféticos, y quizás no recuerde. Pero le voy a decir una cosa: el ser humano tiene una capacidad para recordar los cuentos. Amén. Para recordar los cuentos, para recordar los chistes, para recordar las ilustraciones, que usted es posiblemente que se sepa en su vida más de 200 cuentos, más de 300 cuentos, pero quizás no se sabe ni 50 versículos bíblicos. Los cuentos, las ilustraciones, las parábolas y las historias cortas, la gente las asimila inmediatamente. Y si las personas se le explica posteriormente lo que quiere decir a través de la enseñanza del cuento o la parábola, entonces se le queda más de un 80% de lo que ha escuchado a través de esa enseñanza. Pero no solamente eso, saboree esto. Jesús entonces le está hablando a ellos en términos conocidos. Le está hablando de cosas que cada uno de ellos practican. Recuerdo que en 2 ocasiones me tocó predicar una fue en Tamayo de Neiva, y mientras hablaba, un pueblo eminentemente agrícola y que cultiva plátano en Vicente Noble y Tamayo, pues, tremendo cultivadores de plátano. Yo empecé a hablar desde el púlpito en una concentración del ministerio al aire libre. Le empecé a hablar acerca del cultivo del plátano. Y mire qué es lo que sucede inmediatamente. Cuando usted está en un grupo de personas cuyo trabajo principal es el cultivo de plátano, y llega otra persona de otro lugar y ahora dice: yo voy a hablarle acerca del cultivo del plátano, lo primero que las gentes dicen dentro de sí: ¿y qué podrían hablar esta persona del plátano que no lo conozcamos nosotros? Es lo primero. Entonces ellos le prestan una atención muy especial porque quieren encontrar las fallas en las cosas que usted está diciendo, porque los expertos son ellos, los que saben de eso son ellos. Y usted ahora le va a decir: yo le voy a enseñar en este momento una forma de cultivo del plátano. Y cuando usted termina de hablar, si lo dijo coherentemente como es, y si además de eso añade algo nuevo al conocimiento de ello, nunca va a faltar alguien que al concluir su exposición va a decirle: wow, pero usted sí sabe del asunto, usted conoce de eso. Entonces se llama poderosamente la atención cuando usted le habla a las gentes de lo que hacen. Si yo tuviese que evangelizar al hermano Francis siendo inconverso, estaría por ahí y pediría sabiduría al Señor para que me dé palabra para enseñarle algún proceso acerca de la preparación de las masas para la elaboración de pan o de yaniqueque o de cualquier tipo de empanada. De seguro que él va a escuchar con mucha atención, porque diría: bueno, yo soy un máster en este asunto, pero vamos a ver qué es lo que me van a presentar. Jesús llamó la atención de las gentes cuando le empieza a hablar: el sembrador salió a sembrar. Pero eso es lo que yo hago, a eso es que yo me dedico. Yo me levanto a las 6 de la mañana, comentarían las gentes que estaban escuchando. Yo me levanto a las 5 de la mañana y llego a mi casa de noche, porque dicho sea de paso, los horarios de trabajo de los tiempos antiguos era desde antes de salir al sol hasta que se ponía. No es como ahora que las gentes en países como los nuestros entran a las 8 de la mañana y salen a las 5, y en países más desarrollados entran a las 9 y tanto y salen mucho más antes. No, hermano. En esos tiempos era antes de salir el sol, salían para el trabajo, y cuando el sol se ponía, entonces regresaban a sus casas. Gente que sabían lo que era sembrar. Ahora Jesús empieza una parábola y empieza a hablar, y la gente atento. ¿Por qué? Porque Jesús no empezó llamándole la atención a nadie, diciéndole: yo quiero que me presten atención. Es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que tiene la palabra.
Yo quiero que cada uno esté en comunión. Simplemente dijo. Quiero decirle algo en este momento, y es que el sembrador salió a sembrar. ¿Cómo? ¿Oh sí? El sembrador salió a sembrar. ¿Y qué pasó? Lo primero que dijo, parte de la semilla cayó en el camino. Usted dice, y eso es verdad. Si usted sale para el campo con un saco de maíz o quizás de guandule para sembrarlo en un terreno previamente ya preparado, va a suceder que ese saco que usted lleva, lo más seguro que de alguna forma, aunque usted no se lo haya propuesto, algún animal le hizo un hoyo, o alguna cuevita de algún insecto provoca que, aunque sea, se salgan unos cuantos granitos, semillas de ese cereal que se piensa sembrar. Y es por eso que es natural que, ya sea que vayan en un saco o en cualquier tipo de vasija, el sembrador que va camino al lugar de sembrado, parte de la semilla que lleva, sin la intención de que se le caiga, se le van a caer en el camino. De seguro que cuando Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino, dicen uno de los que están ahí, sí, a mí me ha pasado eso varias veces, porque yo he llevado demasiado lleno el saco y se me han caído las semillas. Y cuando llego allá al lugar de sembrado, pensé que tenía 5 libras de maíz para sembrarla y resulta que no tengo ni 4. Y cuando miro para atrás, ya veo una línea de maíz, de granos de maíz, de semilla de maíz que están en toda la carretera o en todo el camino, pero a la misma vez también puedo observar que hay unas cuantas aves que se lo están comiendo. ¡Wow! Parece ser que este hombre que está hablando es un tremendo sembrador, porque él está hablando cosas que pasan cuando uno sale a sembrar. Sigue diciendo, pero parte de esa semilla que cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron. Más adelante, otra semilla cayó entre pedregales, o sea, tierra que está mezclada con piedras. No dice entre rocas, porque rocas es piedra sólida. Pedregales es un lugar donde puede haber mucha tierra, pero también hay muchas piedras. Entonces dice, y parte cayó ahí, entre pedregales. Y como no había mucha tierra, la semilla brotó pronto, o sea, sale rápido hacia arriba, porque no está sepultada, no está tapada como cuando se siembra normalmente. Dice, oye, pero eso a mí me ha pasado también. Dentro de los sembradíos, yo he tenido que sembrar entre pedregales y nace muy rápido la semilla porque no están tapadas. Pero al igual como nacen de rápido, también sucede lo que dice el maestro que está disertando. Al no tener mucha profundidad, entonces cuando el sol sale, la semilla se quema. ¡Wow! Me encanta escuchar gente que estén hablando cosas prácticas que no sean teóricas. Eso mismo me ha pasado a mí también, dice quizás otro de los sembradores. Pero sucede que en otras ocasiones hemos tenido un terreno donde no nos dábamos cuenta que en ese lugar había sembrado muchos espinos, y la persona que deshiervó o preparó el campo para la siembra simplemente utilizó el término que en los campos nuestros le llaman chapear, que es simplemente cortar las hierbas malas y los bejucos para que no se vean a simple vista, pero sus raíces ahí están todavía. Y yo sembré parte de la semilla en un lugar donde habían espinos. ¿Qué pasó? Más adelante nace la semilla, pero también crecieron los espinos. Y cuando me voy y regreso dentro de un tiempo, miro para un lado y ya yo no veo las matas de maíz que había sembrado, sino que lo que veo es que todos esos bejucales y todos esos espinos habían arropado por completo la semilla. Dice otro, eso también me ha pasado. He sembrado en ese tipo de terreno pensando que dentro de una semana puedo automáticamente venir a limpiarlo, pero cuando viene a ver, ya las mismas enredaderas han estrangulado por completo a las plantitas que han sido sembradas. Me encanta escuchar eso porque también eso ha sucedido. Luego llega a la porción donde la semilla es sembrada en tierra buena.
Y ahí dice, y produce fruto, comienza desde arriba hacia abajo, cual al 100, al 60 y hasta el 30 por uno. Dicen los demás, así se hace. Yo creo que a través de esta enseñanza de agricultura, el maestro ha venido a darnos una clase excelente. Agradecemos a Jesús, el hijo del carpintero, que ha venido aquí a presentarnos cuál es la situación de la siembra, para que ninguna semilla se pierda, sino para que pueda haber una mejor cosecha. Agradecemos en gran manera esta conferencia y Dios bendiga, felicitamos a este ministro de Agricultura, Jesús de Nazaret, que nos ha traído esa lección. Eso podrían decirlo las personas que solamente esperan un mensaje secular a través de la enseñanza de Cristo. Y hay muchas personas que al escuchar o leer la palabra de Dios solamente se conforman con examinarla, con criticarla, con decir 20,000 cosas, sin buscar a ver cuál es el mensaje que está detrás de ese pasaje bíblico. La diferencia la presentaron los discípulos, no fueron los inconversos de la zona que empezaron a decir, muy bien, ¿y qué es lo que nos quiere enseñar acerca de esto dentro de lo que es el reino de Dios? No, fueron los discípulos que preguntaron, maestro, ¿qué quisiste dejarnos dicho a través de las enseñanzas de la parábola del sembrador? Mis amados hermanos, hay un propósito escondido detrás de cada pasaje bíblico de ministrarnos a cada uno de nosotros a través de alguna de las circunstancias de la vida. El primer propósito de este pasaje es un propósito evangelístico. Es un propósito de llevar el mensaje a las personas que no conocen a Dios. Y Jesús está instruyendo a sus discípulos para que entiendan cuáles tipos de terrenos pueden encontrarse dentro del campo de las misiones. Van a encontrarse terrenos tipo semilla en el camino, que representan a las personas que escuchan el mensaje, lo reciben con mucha alegría, pero no se preocupan por tener ningún tipo de reacción después que el mensaje ha sido dado. Y están emocionados, están contentísimos porque han escuchado un mensaje de parte del Señor. Pero en el momento en que se le pregunta si quiere aceptar al Señor como su Salvador, esas personas siempre tienen una excusa de decir, yo lo haré más adelante, lo haré cuando Dios me toque, lo haré cuando Dios trate conmigo. Y hasta nos dicen, yo no hago nada con aceptar a Cristo para complacerlo a usted. Yo tengo que esperar que sea Dios el que me toque y el que trate conmigo. A esas personas yo siempre les he respondido, Dios te ha tocado, y te lo puedo demostrar, que te ha tocado más de 10 a 15 veces. ¿Te han dado un tratado alguna vez? Sí, Dios te está tocando. ¿Te han invitado a la iglesia alguna vez? Muchas veces. Dios te está tocando. ¿Has oído alguna canción cristiana? Dios te está tocando. ¿Has visto alguna película evangélica? Dios te está tocando. ¿Has oído alguna campaña de paso cuando vas caminando? Dios te está tocando. ¿Has leído algún mensaje de una calcomanía o sticker en la calle? Dios te está tocando. ¿Has visto un mensaje en una placa de un vehículo? Dios te está tocando. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que Dios te ha puesto a ti para que ore por ti? Dios te está tocando. De cualquier manera que las gentes se acercan para hablarte de Dios, ese es un toque que Dios te está dando. No confundas nunca el toque de Dios con la decisión responsable que tú debes tomar. Porque aquí que yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor, y siempre está tocando la puerta del corazón de los amigos. La diferencia siempre va a ser el que las puertas siempre se abren por dentro. No solamente los dueños de la casa abren las puertas desde afuera, y como tú no le has dado el derecho a Jesús de ser el dueño de tu vida, Él no puede entrar a tu corazón, tú eres el que tiene que abrirlo. Lo segundo es que nos presenta el ejemplo de la semilla que cae entre los pedregales. Esta, a diferencia de la primera, sí hace la profesión de fe, se convierte y acepta al Señor con mucha alegría y con mucho gozo, pero no se preocupa por lo fundamental.
Lo fundamental, nuevo creyente, amados hermanos que tienen poco tiempo en el Evangelio, no es empezar a hacer 20,000 cosas dentro de la obra del Señor. No es poner en práctica mis talentos y mi conocimiento y mis inquietudes. Lo fundamental y lo primero como creyente en el Señor es lograr afianzarse en el temor de Dios a través de un conocimiento completo de la palabra del Señor. Recibir la doctrina en su congregación, escudriñar la palabra para tener fundamento. No se preocupe por estar escudriñando lo que creen las demás doctrinas, lo que enseñan las otras religiones. Primero empiece a fundamentarse en la suya. Esté bastante claro en lo que usted ha creído. Fundaméntese en la palabra de Dios, en el alimento espiritual, deseando como niños la leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer sabiamente, mis amados hermanos. Muchos creyentes hoy en día son similares a los que nacen en las piedras, en los pedregales, que brotan rápido y usted lo ve que quieren llevarse el mundo por delante y quieren poner 20,000 reglas y hasta mandarle fuego a los hermanos por mal comportamiento, y se convierten en correctores, en diáconos sin serlos, en ser amonestadores. Hermanos, lo primero es usted tener fundamento. Porque cuando venga el sol, que son las pruebas, que son las dificultades, si usted no tiene fundamento en Cristo, si usted no tiene fundamento en Dios, lamentablemente se va a quemar. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso es que usted ve muchas personas que arrancan como un cohete de Navidad, pero terminan explotando en el aire. Vaya a paso lento pero seguro en un perfecto crecimiento en los caminos del Señor. Lo tercero representa a la semilla que cae entre espinos. Nótese que está esta semilla entre bejucales y hierbas malas. No sé cuál es el problema, pero las cosas malas se multiplican más rápido que las buenas. Hay bosques enteros llenos de hierbas malas. Si fueran lechuga no crecieran tanto. Si fueran mango no se dieran por tantos montones. Pero las hierbas malas, sin usted sembrarlas, nacen. Usted ha visto que en su casa algún momento ha nacido una mata de fresa, ha nacido una mata de cereza, ha nacido una mata de manzana, de uva, ¿verdad que no? Usted tiene que buscarla y hasta comprarla para que nazca. Sin embargo, usted tiene un tarro de tierra y de buena primera nace una bendita mata y usted dice: yo no sembré esto. Sin nadie llamarla, las hierbas malas nacen por sí solas. No sé qué es lo que sucede. Entonces, esa semilla que fue sembrada entre espinos, aparentemente todo estaba bien, pero los espinos crecieron y ahogaron la semilla. Amados hermanos, esto tiene una enseñanza muy práctica. Aquí los espinos son las preocupaciones y las cosas que usted se enreda en los negocios de la vida voluntariamente. Si usted supiera que si usted se muriese hoy, ninguno de los planes y propósitos que usted tiene, que lo agobian y que lo afanan, ninguno de esos se van a llevar a cabo. Todas esas cosas por las que usted pierde el sueño, todas esas cosas por las que usted no duerme, todas esas cosas por las que usted tiene estrés, todas esas cosas por las que usted tiene que estar visitando psicólogos, médicos y un sinnúmero de personas para que lo ayuden. Si usted se muriese hoy, mañana usted no lo va a hacer. Entonces, ¿por qué nosotros como creyentes nos metemos voluntariamente en tantas cosas que nos enredan y que nos agobian y que nos hacen tener una vida demasiado pesada para poder desplazarnos como Dios quiere? El mismo apóstol dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que le has llamado por soldado. El creyente de hoy en día que no tiene la sabiduría de sacudírsele al diablo, en este sentido, se va a dejar arropar todo el tiempo de los trabajos, de los quehaceres y de las 20,000 cosas que tienen por delante, que hacen
que su vida no pueda correr diligentemente y que la semilla, la planta que ha empezado a nacer, sea totalmente arropada. No sé si ustedes han visto lo que sucede a las plantas, a diferencia del café y el cacao, que crecen debajo de la sombra, pero las plantas a usted y a mí nos enseñaron que necesitan agua, aire, luz y calor. Si las plantas no reciben la luz del sol para realizar la fotosíntesis, la elaboración de los alimentos, lamentablemente van a ser árboles que usted lo va a ver bien frondoso, bien grandote, bien todo esto, pero no van a producir nada. El creyente, hijo de Dios, lavado y redimido por la sangre de Cristo, además de tener un fundamento en la palabra, necesita estar despejado de tantas cosas que le hacen sombra, de tantas cosas que le impiden crecer, de tantas cosas que aunque le permiten a veces crecer, no le permiten producir los frutos que Dios ha deseado. Libérese, mis amados hermanos, y no sea como la semilla que ha caído entre espinos, porque los espinos crecieron y ahogaron a la semilla. La tercera ilustración representa la buena tierra. Es raro que aquí hable de buena tierra cuando el mismo Jesús dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Si bueno solamente es Dios. Pero sí, permítame decirle algo. La Biblia dice: el hombre bueno, o sí, hay hombre bueno. ¿Cuáles son los hombres buenos? Justificados pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes no éramos justos, antes no éramos buenos, pero a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos ha hecho acepto a el amado. O sea, ya Dios nos ha convertido de malos a buenos. ¿Por qué? Porque estamos en el camino de la bondad, en el camino de la santidad, en el camino del Señor, y eso nos hace automáticamente como hijos del Señor, personas buenas, personas que estamos en el camino de esa perfección. Y es por eso que ahora, cuando habla de la semilla que cae en el terreno bueno, en la tierra buena, produce fruto al 100, al 60 y hasta al 30 por uno. Alabado sea el Señor. Esa semilla de tierra buena no tiene piedra que le estorben su crecimiento, no tiene espino que le arropen, no tiene aves que le vayan a comer. ¿Por qué? Porque está bien fundamentada, está bien adentro. Se cuenta de las palmeras que cuando son plantadas en el desierto, esas plantas empiezan a crecer de una forma tan esplendorosa hacia abajo que la gente no entienden ni lo creen. La palmera crece hacia abajo 4 y 5 veces su tamaño antes de empezar a crecer hacia arriba. Entonces, al crecer hacia abajo, llega hasta las fuentes de las aguas. Amén. Y las mismas palmeras que las siembran estratégicamente en círculo, hacen que las aguas que son perforadas por las raíces tengan que subir hasta la superficie, y de ahí es que se forman lo que le llaman los oasis en el desierto. ¿Sabía usted eso, mis amados hermanos? Eso lo produce el crecimiento hacia abajo. Al principio quizás se burlan de la palmera diciendo: pero qué palmera más enana, pero qué palmera más revejía. Y es que nunca va a crecer. Es que todos nada más están mirando su crecimiento hacia arriba, que es bastante pequeño, cuando en sí la palmera está creciendo hacia abajo, profundizándose. Cuando usted oye por ahí que un ciclón, que un huracán tumbó una palmera, diga que ese huracán es demasiado fuerte, porque no es fácil un viento huracanado tumbar ese árbol. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque crece hacia abajo, se fundamenta hacia abajo y luego entonces da su crecimiento hacia arriba. Alaban al Señor. Ahora veamos, aparte del propósito evangelístico de esta enseñanza, el propósito que Dios tiene para nosotros los creyentes. He aquí que el sembrador salió a sembrar, y Dios como sembrador está llevando su mensaje de aliento, de corrección, de edificación, de instrucción a sus hijos constantemente.
Y para eso utiliza los sembradores. Los sembradores son personas utilizadas por Dios para dar el mensaje. Podrían ser profetas, pero profetas metidos con el Señor. Podrían ser predicadores, pero predicadores también que buscan en Dios primeramente el mensaje. Podrían ser maestros en las iglesias, que son personas que se preparan primero para dar el mensaje de Dios. Podrían ser pastores que escudriñan y analizan y enseñan a la congregación para dar el mensaje de la ocasión que Dios quiere que se escuche. Y es también el más perfecto sembrador, la misma Biblia, la palabra del Señor, que leyéndola por sí sola nos proporciona a nosotros el mensaje que Dios quiere darnos sin que nadie tenga que predicarlo. Es ahí donde podemos ver a Dios sembrando cada día, en cada culto, en cada enseñanza, en cada situación, palabras de parte del Señor para cada uno de nosotros. ¿Qué sucede con nuestros corazones como creyentes? Que hay creyentes que son similares a la misma semilla que cayó entre el camino. Mientras se está dando la palabra de Dios, mientras se está exponiendo la palabra del Señor, su concentración no está puesta en lo que se está hablando. Su mente no está concentrada en lo que está escuchando. Y es posible que sus compromisos, sus responsabilidades, sus tantos afanes y cosas que tienen en las casas, le tengan la mente en un 90% ocupado. Y es como dice el mismo Señor: las semillas que cayeron en el camino y que las aves se la comieron, representan al maligno. Esos pájaros representan al maligno que viene y quita del oído y del alma y del el que escucha esa palabra para que no le preste atención ni le haga el efecto. Mis amados hermanos, si nosotros como creyentes atendiésemos con más diligencia a lo que hemos oído y hemos creído, no sea que nos deslicemos, yo creo que los predicadores estaríamos de más. ¿Por qué? Porque por cada vez que Dios nos corrija una vez, sería una corrección de una vez y para siempre. Pero Dios tiene que estar corrigiendo lo mismo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, porque nosotros somos muchas veces similares a esas semillas que caen y que las aves se la comen. Alabado sea el Señor. Dios sigue tratando con las personas, con los creyentes de la iglesia, y nos amonesta, nos instruye, nos corrige, pero muchas veces nos pasa similar a la semilla entre los pedregales. Escuchamos lo que dicen y hasta decimos: gloria al Señor, hermano, Dios te siga utilizando por ese mensaje. Pero la pregunta es: ¿hasta qué punto yo la pongo en práctica? ¿Puse en práctica esa palabra que escuché? Esa semana de jóvenes que ha transcurrido, los jóvenes empezaron ahora a poner en práctica todas las enseñanzas que Dios nos ministró a través de los predicadores. Es ahí entonces cuando solamente recordamos la parte que nos emociona, la parte que nos agrada, la parte que queremos oír, y lo que más recordamos quizás sean las canciones bonitas, pero no recordamos las reflexiones y no tomamos medida con las cosas que se nos instruyeron. Y es por eso que entonces nos va a pasar como la semilla en pedregales, que escuchamos todo, gloria a Dios, muy bonito todo, pero no echamos raíces, no aprovechamos esas vitaminas espirituales para poder profundizar hacia abajo, y entonces venimos a tener una mínima pruebecita y ya estamos otra vez descuidados. Ya estamos ausentándonos de la iglesia, ya estamos viniendo otra vez cada 15 días, ya estamos volviendo quizás cuando nos van a visitar y nos invitan al culto. Mis amados hermanos, este evangelio no puede ser así. Cuando usted solicita un trabajo y le dan el trabajo, usted va el lunes, va el martes, va el miércoles, va el jueves, va el viernes, y si tiene que trabajar el sábado, va el sábado también. Usted no se queda en su casa y el jefe de la empresa dice: oye, tú tienes 2 días que no vienes al trabajo, ¿por qué no vienes? Ah, porque a mí no me visitan. Nadie salta con eso. Pero a la iglesia sí venimos con el mismo relajo de que a mí no me visitan. Pero es que a usted no tiene que visitarle nadie. Usted no está para ser visitado. Usted vino a este camino porque Dios necesita más obreros para que usted salga a visitar a otro.
semilla que cae en pedregales, sacúdase. Aunque quite las piedras del lado y empiece a profundizar, rompa piedra, pero meta sus raíces profundas. Y esos que caen entre espinos, el Señor nos amonesta. Ahora mismo hay personas que le están proponiendo trabajo para trabajar de noche, trabajo para no venir a la iglesia, ocupaciones que le van a quitar el tiempo de su ministerio, ocupaciones que le van a quitar el tiempo de su responsabilidad, de su compromiso, y usted lo acepta. Usted está diciendo: espinos, vengan a mi lado, siémbrense ustedes mismos. No, yo mismo lo voy a sembrar. Yo voy a sembrar los espinos. Yo voy a ponerme entre espinos ahí. Venga más espinos todavía, más oferta del diablo para que me ahoguen. Y entonces después la culpa de esos espinos se la echan a los líderes. Ustedes son los problemáticos porque no me visitan, porque no me dan vuelta, porque no me instruyen, porque no me llaman, porque no me ponen un mensaje, porque no me remolcan. Mentira del diablo, es usted mismo el que se mete en eso. Es usted el que le gusta estar enredado. Y el Señor cada día amonestándonos, el Señor cada día trayéndonos palabras para que nos desenredemos. Alabado sea el Señor. Ayer estaba compartiendo con la familia una película, que es una película que pone a reflexionar. Yo digo, si las mismas personas que firman las películas se dejan ministrar por las mismas películas, muchas veces cambiarían de actitudes. Yo les recomiendo esa película para que usted vea hasta qué punto el tiempo mal utilizado es una pérdida y que no puede ser recuperado otra vez. Le llaman Click, la mayoría la conocen, C-L-I-C, de Adam Sandler. Esa película le presenta a las personas de qué manera pueden desperdiciar su tiempo. Y al final, cuando ya estaba un viejito que no podía nada, porque él tenía el poder de cambiar, adelantar el tiempo y atrasarlo con un control remoto, entonces le llega la reflexión y llama, muriéndose, casi moribundo, a su hijo: lo primordial es la familia. Alabado sea el Señor. Dejó morir su papá, dejó quebrantar su hogar, dejó perder todo por estar demasiado involucrado en los espinos que arropaban su vida. Y ya cuando estaba que no podía nada, solamente pudo decir: lo primordial es la familia. Y quiso enseñarle ese concepto a sus hijos, pero ya era demasiado tarde. Pero usted y yo, mis amados hermanos, todavía no hemos llegado a esa edad de tener que decir: ya no podemos. Nosotros podemos todavía seguir diciendo: lo importante es la familia, lo importante es el Señor, lo importante es la obra del Señor, lo importante es la voluntad de Dios en mi vida. Yo no me voy a dejar arropar por los espinos. Mentira del diablo, lo echo fuera todos los espinos. Yo voy a crecer, yo voy a profundizarme, yo voy a producir fruto, porque el Señor, óigame, no quiere árbol frondoso simplemente, porque a los frondosos que no producen los maldice y se secan. Entonces yo quiero ser como la tierra buena donde cayó la semilla. Y es ahí que esa tierra buena no se crea que es buena porque usted era bueno ni porque usted es bueno. Es porque Dios primero ha hecho la obra en su vida, y usted, como estratégico, como buen agricultor de su propio terreno, en esa tierra que usted tiene, usted no deposita desperdicio tóxico. En esa tierra buena, usted ve crecer una maleza y dice: ay, qué lindo el bejuco. Usted lo quita inmediatamente, porque sabe que ese bejuquito, aunque sea en tierra buena, ahí se puede producir también. Las personas de tierra buena están al acecho. Las personas que son negligentes siembran la semilla y a los meses vuelven por ahí. Pero el que siembra la semilla en tierra buena, usted que es de tierra buena, usted está todos los días vigilando y diciendo: esa mata yo no la sembré, para afuera. Se parece mucho al trigo, eso es cizaña, para afuera. Cada cosa que no conviene la va quitando, y Dios nos va ministrando a través
través de su palabra, diciéndonos: la parábola del sembrador no es un mensaje solamente para los de afuera. La parábola del sembrador es también una parábola para cada uno de nosotros los creyentes. Por eso el Señor concluye, y yo también, diciendo: el que tenga oído para oír, que oiga. Dios le bendiga.